Hoy vamos a estudiar los nombres de los libros de la Torá. El primero se llama Bereshit. Con el Principado los cielos y tierra creó. El segundo se llama Shemot. Son los nombres de los hijos de Israel que a Egipto descendieron y luego Elohim los liberó. La Torá es un regalo del Eterno para estudiar. Tiene muchos tesoros que encontrar. Vamos todos a estudiar la Torá. El tercero se llama Vaikra. El Eterno llamó a Moisés, pues quería acercarse al pueblo de Israel. El cuarto se llama Bemidbar. En la estepa Israel peregrinó y muchas pruebas pasaron ahí, pero el Eterno nunca los dejó. La Torá es un regalo del Eterno para estudiar. Tiene muchos tesoros que encontrar. Vamos todos a estudiar la Torá. La Torá es un regalo del Eterno para estudiar. Tiene muchos tesoros que encontrar. Vamos todos a estudiar la Torá. El quinto se llama Devarim. Son las palabras que el Eterno repitió a una nueva generación, y así en su tierra pudieran habitar. La Torá es un regalo del Eterno para estudiar. Tiene muchos tesoros que encontrar. Vamos todos a estudiar la Torá. La Torá es un regalo del Eterno para estudiar. Tiene muchos tesoros que encontrar. Vamos todos a estudiar la Torá. Vamos todos a estudiar la Torá. Vamos todos a estudiar la Torá. Y los nuevos niños presenta Mi Pequeño Maná. Shalom amiguitos, les saluda Samuel. Agradezco al Creador por permitirnos compartir nuevamente en este día de reposo una nueva entrega de Mi Pequeño Maná. En esta ocasión continuaremos con la siguiente entrega del libro de Devarim.
Ya estamos iniciando el cuarto mes del calendario bíblico. Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Con el favor del Eterno, continuaremos estudiando cada primer Shabbat de cada mes nuevo bíblico, y así pronto concluiremos con el estudio de la Torá. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del sitio web www.cielosnuevosytierranueva.org. Bueno, amiguitos, comenzamos con nuestro estudio de Devarim, de los capítulos del 16 al 20, en los cuales Moshe les recuerda a los israelitas las instrucciones de cómo celebrar las tres fiestas principales, Pesach, Shavuot y Sukkot, que debían celebrarse en el lugar que Elohim eligiera. También se ordena la justicia imparcial y la elección de jueces justos. Se dan instrucciones para resolver casos difíciles con la ayuda de ministros o jueces, y se establecen normas para la elección de un rey justo, mismo que debe respetar la instrucción del Eterno y no abusar de su poder. Además, se regula el sustento de sacerdotes y levitas, prohíbe prácticas paganas como la adivinación y promete la venida de un profeta como Moshe, el cual es Yeshua. Se crean ciudades de refugio para proteger a quienes maten accidentalmente, y se establecen reglas para dar testimonio en juicios, y se prohíbe la venganza personal. Adicionalmente, se proporcionan normas para la guerra justa, incluyendo ofrecer la paz antes de atacar, proteger los árboles frutales y eximir a ciertos grupos de la movilización militar. Y ahora, para dar inicio a este tiempo de estudio, vamos a orar. Avinu Shebashamayim, nuestro Padre que estás en lo eterno y sublime, en la majestad de las alturas. Te doy gracias por mantener tu aliento en cada uno de nosotros, por cada oportunidad de volvernos a ti, por el Cordero provisto de nuestra salvación, por tu perfecta instrucción que alumbra nuestro camino, por tu gran compasión, bondad, provisión y abrigo. Reconozco mi condición de mal delante de ti y pido perdón por los pecados propios y los de mi prójimo. Pido también por mi casa y todos mis hermanos que están pasando tiempo de prueba, de enfermedad o de necesidad. Te doy gracias, Padre, por este mensaje y para que éste pueda llegar a todas aquellas personas que deben recibirlo de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias por este grupo de CN. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Adelante, Elisa. Shalom, Talmidei de Yeshua, nuestro Mesías. Les saludo con mucha alegría, esperando que tengan un bendecido día de reposo. Hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 16 del libro de Devarim. Prepárense, porque aprenderemos cosas muy importantes que nos ayudarán a servir a nuestro Padre Celestial, con amor y obediencia. Este pasaje nos habla de 3 temas muy importantes que se unen para enseñarnos que nuestro servicio debe ser con buen ánimo, justo y verdadero. Como primer punto, nuestro servicio debe ser con buen ánimo. En los versos del 1 al 17, Moshe le recuerda al pueblo las fiestas en honor a Elohim. Les dice, 3 veces al año cada uno de ustedes se presentará delante de nuestro poderoso, en el lugar que él elija, para celebrar Matzot, Shavuot y Sukkot con alegría. ¿Saben qué es lo más importante? Que esta invitación no era para ir obligados, sino con buen ánimo. Era una oportunidad para recordar cómo el Padre nos ha bendecido y celebrar agradecidos por todos sus favores. Amiguitos, cada una de estas fiestas tiene una lección especial. ¿Cuál es la enseñanza
que más recuerdas de estas festividades? Yo, por ejemplo, recuerdo la enseñanza de Sukkot, que es un tiempo de mucho regocijo, en el que recordamos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aprendí que soy como una cabaña temporal, la cual debe ser adornada con frutos de obediencia, bondad, perseverancia y todo lo que le agrada. Siguiente punto. Nuestro servicio debe ser justo. En los versos del 18 al 20, Elohim le da al pueblo una instrucción clave: establecer jueces y oficiales en cada ciudad. Su trabajo era asegurarse que todos vivieran en paz. No podían aceptar sobornos ni favorecer a unos sobre otros. Moshe les dio un mandamiento muy especial. En el verso 20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Elohim te da. ¿Saben qué significa esto? Que la justicia no es algo que hacemos de vez en cuando, es algo que perseguimos todos los días. Amiguitos, ¿alguna vez han tenido que renunciar a algo o han tomado una decisión difícil por hacer lo que es correcto y justo? Cuéntanos en los comentarios. Por último, nuestro servicio debe ser verdadero. En los versos 21 y 22, la instrucción es muy clara. La idolatría es algo que a Elohim no le agrada. No podemos decir que le amamos a Él si al mismo tiempo amamos las cosas que no vienen de su reino. Amiguitos, ¿qué cosas hacen los del mundo que nos alejan del Padre? A mi mente vienen muchas: la mentira, la avaricia, la soberbia, la calumnia o la injusticia. Todo esto representa una forma de idolatría, porque cuando elegimos esas actitudes, estamos poniendo otras cosas en el lugar que solo le pertenece a Elohim. Pero, ¿cómo podemos mantener nuestro corazón lejos de la idolatría? Debemos recordar que nuestro servicio es verdadero, cuando nuestra vida es como un reflejo de lo que el Eterno ama. El Salmo 15 nos da una lista de las cualidades que debe mostrar un verdadero servidor. 1. Es alguien que vive en integridad. 2. Es alguien que actúa con justicia. 3. Es alguien que cumple su palabra. 4. Es alguien que no se deja llevar por la avaricia. 5. Es alguien que honra a los que temen al Eterno. Imaginen esto, amiguitos. La Biblia dice que quien vive así morará en su presencia y no resbalará. Eso significa que al caminar en verdad, siempre estamos seguros de la mano del Padre. Entonces, nuestro servicio a Él no es solo cantar o ir a un lugar, es cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo cuidamos nuestras palabras y que siempre debemos elegir decir la verdad. Como conclusión, aunque en el pasado el Padre pidió que su pueblo se reuniera en un lugar específico, el cual él había elegido para presentar sus ofrendas, hoy, como Talmidei de Yeshua, tenemos una excelente noticia. El lugar ya no es un edificio ni una ciudad. Yeshua nos enseñó que el Padre busca algo diferente. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos servidores sirven al Padre, en espíritu y en verdad. Esto significa, amiguitos, que ya no necesitamos viajar lejos para encontrar al Padre. Él ahora ha depositado su ruaj, su presencia o aliento de vida en nosotros. En espíritu y en verdad significa servirle con nuestra mente, con nuestras fuerzas y con honestidad, sin importar dónde estemos, en nuestra casa o fuera de ella. El Padre está ahí, atento a nuestro servicio. ¡Hazak, hazak! Y este ha sido mi pequeño maná de hoy. Adelante, Luciana. Gracias, Elisa. Shalom, amiguitos. Les saluda Luciana. En el capítulo 17, el Eterno continúa dando instrucciones. Ordena que los sacrificios deben ser perfectos, sin defecto, tal como lo vimos en un principio con Abel, quien ofreció lo mejor de su rebaño, y no como Caín, que ofreció lo defectuoso de su cosecha. Si entre la congregación se encontraba alguien cometiendo idolatría, inclinándose incluso lo creado por el Padre, debería ser indagado y tener 2 o más testigos. Si se encontraba culpable de tal idolatría,
el castigo era severo, la muerte. Amiguitos, hoy en día no se precisa de sacrificios de animales ni cosechas para el perdón de los pecados, tampoco para ofrendas de paz, porque sabemos que nuestro Mesías fue el Cordero Perfecto quien se presentó para el perdón de todo aquel que obedece a las instrucciones de nuestro Padre. Sin embargo, sí debemos presentarnos como una ofrenda apartada y sin mancha ante el Eterno. Continuemos. Si a alguien le parecía muy difícil juzgar asuntos de injusticia, esa persona debía dirigirse a los levitas o jueces y tenía que cumplir con la orden de juicio que establecían. Y si algún varón se ensorbecía ante dichos juicios, debía morir. Esto para que se respetara las instrucciones del Padre y no se pasara por encima de su voluntad. Leemos también que el Eterno dio mandamientos para cuando el pueblo pidiera un rey como lo tenían las naciones. Esto nos lleva a pensar que el Padre Eterno es soberano y ya sabía que el pueblo, muchos años después, querría regirse a la autoridad de un hombre y su protección, rechazando la de él. Dice en el versículo 16 acerca de las ordenanzas para el rey: solo que el que no debe aumentar para sí caballos, ni hiciera volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque el Eterno les ha dicho, no volverán nunca por ese camino. Y aquí podemos aprender muchas cosas importantes. Una de ellas es la raíz de caballo, que en hebreo es sus, que significa saltar, brincar, veloz y volver. Y la raíz de camino, en hebreo es derek, que significa conducir, costumbre o senda. Todo esto nos indica que el rey no debería jactarse de poder para conducir al pueblo a la idolatría como lo hacían en Egipto y abandonar así la autoridad del Todopoderoso, tal como lo vemos en Primera de Reyes 10:28 con el rey Salomón, que de manera literal también adquirió caballos provenientes de Egipto y naciones paganas, estableciendo vínculos no solo comerciales, sino asimilándose a ellos y haciendo volver al pueblo a la transgresión. En el versículo 17 dice que el rey no debía aumentar mujeres para sí, para que no se desviara su corazón ni acumulara mucha plata y oro. Finalmente vemos que se les ordena a los reyes transcribir la Torá para que recuerden siempre sus instrucciones. Su temor no se apartará de él y las enseñarán a sus hijos en todo momento. Amiguitos, estudiemos en casa la Torá, investiguemos y preguntemos a nuestros padres lo que no entendamos, y no tengamos amistades con las personas que no obedecen a nuestro Elohim para cuidarnos de no terminar pareciéndonos a ellos, y no desviarnos del buen camino. Hazak Hazak, y esta ha sido mi pequeño maná de hoy. Adelante, Samuel. Gracias, Luciana. Shalom, amiguitos. Les saluda Samuel. En el capítulo 18 de Devarim, Moshe explica que los sacerdotes y levitas no recibirán tierras como herencia, a diferencia de las demás tribus de Israel. Esto se debe a que su misión principal es servir en la tienda de reunión, cuidar los objetos sagrados y mediar entre Elohim y el pueblo. Esto fue para que pudieran dedicarse plenamente a este servicio. El Eterno ordena que sean sostenidos por las ofrendas y sacrificios que el pueblo presenta. Así no necesitan preocuparse por trabajar la tierra o buscar otras fuentes de ingreso. Más adelante, el Eterno prohíbe de manera enfática que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, la consulta con espíritus o con los muertos y otras formas de ocultismo. Estas prácticas, comunes en las naciones vecinas, son consideradas abominables porque desvían al pueblo del camino correcto y pueden llevarlo a la perdición, pues el Eterno quería que Israel fuera un pueblo santo, separado de esas costumbres paganas, y que confíe únicamente en Él y en sus profetas para recibir guía y dirección.
Esta prohibición es una invitación a mantener la pureza espiritual y a evitar influencias que pueden corromper la fe y la relación con el Padre. Finalmente, Elohim promete levantar un profeta como Moshe, un líder espiritual que hablará en su nombre y guiará al pueblo con autoridad del Todopoderoso. Este profeta será un mediador entre Elohim y la gente, y el pueblo debe escucharlo atentamente. La desobediencia a este profeta tendrá consecuencias, ya quien no lo haga será responsable ante Elohim. Amiguitos, ¿saben cuál es ese profeta al cual deberían oír? Sí, amiguitos, ese profeta es Yeshua. Además, se advierte contra los falsos profetas, quienes no hablarán conforme a la voluntad de Elohim, ni verán cumplidas sus palabras. Esta promesa es fundamental porque establece un modelo para la comunicación directa entre Elohim y su pueblo a través de un portavoz autorizado. En conclusión, este capítulo nos muestra cómo el Eterno organiza la vida espiritual de Israel, asegurando el sustento de quienes sirven en el sacerdocio, prohibiendo prácticas ocultas que desvían del camino correcto y prometiendo un profeta que hablará la voluntad del Eterno y les enseñará el camino, la verdad y la vida de regreso al reino de los cielos. Hazak, Hazak. Y este ha sido mi pequeño maná de hoy. Adelante, Luciana. Gracias, Samuel. Shalom, amiguitos. Continuemos. En el capítulo 19 vemos que el Eterno les avisa que cuando entraran en la tierra que Él les daría, deberían tomar para ellos 3 ciudades, que servirían como tierras de refugio. Esto por si alguien cometía homicidio de manera involuntaria. Si ese fuera el caso, por ejemplo, que un hermano estuviera cortando madera con un hacha y por accidente ésta se desprende del palo que está sostenido y mortalmente le cae a su compañero en la cabeza, el causante tenía derecho a refugiarse para evitar que los parientes de la víctima lo mataran en un acto de furia antes de ser juzgado. Por otra parte, si el homicidio era voluntario y luego huía a uno de los lugares elegidos, los ancianos de su ciudad debían entregarlo a los parientes de la víctima para que lo mataran. Además de esto, les hace una promesa. Si cumplían los mandamientos del Eterno, podrían agregarse 3 ciudades más sobre aquellas que inicialmente les había otorgado. De esa manera no se derramaría sangre inocente. Sabemos que para nuestra generación no hay una tierra física prometida, sino una celestial, y nuestro refugio es el Eterno. Si andamos con fidelidad como anduvo nuestro Mesías, seremos dignos de alcanzar la promesa que tenemos a través de él. Les ordena que actúen con honradez, respetando los linderos de sus tierras, y no tomar para sí tierra de su vecino, hermano o pariente cercano. También se menciona en este capítulo que si alguien cometía un pecado, no contaría solo con un testigo, sino con 2 o 3 para poder juzgar esa causa. Si se descubría que un testigo había mentido para perjudicar a otro, los jueces debían investigar minuciosamente. De comprobarse la falsa acusación, se le aplicaba al falso testigo exactamente la misma pena que él quería imponerle al acusado. Todo esto para que los demás entendieran la lección y no cometieran maldad entre ellos mismos. El Eterno es muy claro en este capítulo, diciendo: no tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amiguitos, actuemos siempre con integridad hacia nuestro prójimo, siendo honrados, no tomando posición de lo que no nos pertenece, y no levantando falso testimonio sobre él, tratando a los demás con respeto, así como nos gusta que nos traten a nosotros para ser de agrado a nuestro Padre Eterno. Hazak Hazak, y este ha sido mi pequeño maná de hoy. Adelante, Mikael.
Gracias, Luciana. Shabbat Shalom, Talmidei de Yeshua. Les saluda Mikal. En este capítulo habla sobre las leyes para la guerra, tanto cosas que debían hacer los israelitas como cosas que debían evitar. Recordemos que estas leyes son de tiempos bíblicos, ya que en Yeshua no debemos hacer ninguna guerra y evitar todo tipo de guerra. En el caso de Israel, los primeros versos dicen que cuando Israel fuera a pelear contra alguna nación y viera que su enemigo era aparentemente más grande, el ministro que dirigiría los animaría y exhortaría, hablando del Eterno, como quien los guardaría y les daría el triunfo sobre aquella nación. También expone que si había un israelita que tuviera algo nuevo como casa o una viña, que se regresara de la guerra y disfrutara de ello. Regresaría también si estaba por casarse o recién casado. Al terminar, los oficiales debían nombrar comandantes que dirigieran el ejército de Israel. Versos más adelante menciona que en cualquier guerra los israelitas debían ofrecer paz y si la nación enemiga aceptaba, esa nación sería esclava de Israel. Pero si rechazaban la oferta, Israel atacaría y si ganaban, podían tomar como botín mujeres, niños, ganado, etc. Pero varones no. También dice que los israelitas debían limpiar la tierra de Canaán y debían exterminar a todos los pueblos idólatras que ahí vivían, pueblos como hititas, amorreos, jebuseos, fereceos, heveos, porque era mucha su maldad. También debían eliminar todo rastro de idolatría, es decir, altares, templos, imágenes, etc. Porque si no lo hacían los israelitas, terminarían adorando ídolos. Dice también que no talaran los árboles que dieran frutos, porque si tardaban los israelitas en la guerra, podrían requerir esos frutos. Pero en cambio, los árboles que no dieran frutos podían usar sus troncos para armas y herramientas para la batalla. Bueno, amiguitos, concluyendo el estudio de hoy, en el capítulo 16 pudimos ver que el Eterno ordenó celebrar las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot. También le dijo a Israel que nombraran jueces que guiaran al pueblo hacia lo correcto, jueces con justicia y rectos al Eterno, y también les advirtió no adorar a dioses e imágenes. En el capítulo 17 vimos que se ordena no ofrecer al Eterno animales con manchas o defectos, y también explica lo que debían hacer si un hombre o mujer se les veía desobedeciendo o violando alguna regla del Eterno, y también se habló de los casos difíciles de juzgar. Por último, se habló de las órdenes que debían seguir los reyes de Israel, cómo debían actuar y lo que debían hacer y lo que no debían hacer. En el capítulo 18 vimos acerca de las ofrendas para los levitas, descendientes de Leví, que ministraban en el Mishkan. Se habló de las costumbres que debían evitar, costumbres que hacían las naciones extranjeras. Y también vimos acerca del profeta como Moisés que el Eterno enviaría, el cual es Yeshua y al cual obedecería todo Israel, y de los profetas que el Eterno mandaría para que intercedieran entre el pueblo de Israel y el Eterno, y cómo saber si verdaderamente era un profeta del Eterno o era falso. En el capítulo 19 estudiamos acerca de las ciudades de refugio, para qué servían y dónde estarían. Vimos además sobre los testigos que se necesitaban para juzgar
un caso y determinar el castigo o la liberación del israelita. Por último, en el capítulo 20 vimos acerca de las leyes para la guerra, quiénes podían ir y quiénes no, lo que debían hacer antes de atacar y lo que debían prevenir mientras estaban acampando para atacar. Y bueno, amiguitos, este ha sido mi pequeño maná por hoy. Sigan esforzándose en seguir aprendiendo de la palabra del Padre. ¡Hazak, hazak! Y para repasar esta entrega les tenemos un PDF de aprendizajes. Recuerden que dejaremos abajo en la descripción el enlace con las instrucciones para realizarlo con ayuda de papá y mamá, pues es Shabbat, día de descansar y dedicarlo al estudio de la Torá. Shabbat Shalom. Que vengan los niños, que vengan a Él. Con Yeshua el Maestro vamos a aprender. Que vengan los niños, que vengan a Él a tocar nuestro shofar en obediencia a Él. Porque el reino de los cielos de los niños es a cantar, a cantar, a cantar a Adonai, a servir al eterno Elohim, en sus caminos andar y nunca apartar, desde niño aprender y nunca perder mi fe. Porque el reino de los cielos de los niños es. Que vengan a Él, con Yeshua el Maestro vamos